¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar con esta nueva transmisión en vivo del día domingo 29 de marzo del año 2020. Vamos a arrancar rápidamente, no queremos perder tiempo. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en 2 capítulo 5. Y antes de poder hacer esta lectura, vamos a hacer una oración previa para poder entender un poquitito de lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy, y espero que pueda ser de bendición este mensaje. Espero que pueda ayudarte a crecer en el Señor y que podamos crecer juntos como iglesia, preparándonos en este tiempo, ¿no? Que en algún momento va a pasar y vamos a poder volver a congregarnos como siempre nos gusta, ¿verdad? Así que vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias porque disponemos de la tecnología para poder grabar los mensajes, para poder exponerlos, Señor, ante nuestros hermanos en las casas y también alguna que otra persona que se pueda conectar en las redes sociales. Señor, te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado. Y Padre Celestial, queremos agradecerte nuevamente porque tú eres poderoso, tú eres el Dios creador de todo este universo. Queremos agradecerte, Señor, porque lo único que podemos venir a hacer es agradecerte. Gracias porque nos has dado la vida, la salud, nos has dado, Señor, a nuestra familia la posibilidad de haber conocido a Cristo en algún momento de nuestras vidas. Así que queremos agradecerte porque has sido infinitamente bueno con nosotros, Señor. Queremos decirte gracias, gracias y gracias. Y solamente pedirte en este momento, Padre, de que tu palabra pueda ingresar a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda hacer el cambio que necesita nuestra vida, Señor. Queremos agradecerte nuevamente por este momento y pedirte que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que nuestros oídos estén atentos y nuestro corazón esté humillado delante de ti, Señor, doblado, arrodillado, para poder entender, Señor, que debemos cambiar algunas cosas. Y gracias por esta hermosa reconciliación que se produjo en la muerte de Jesús en la cruz, y cuando volvió a la vida a los 3 días, venciendo no solamente al pecado, sino también a la muerte, Padre Celestial. Te agradezco y te pido que bendigas nuestras vidas el día de hoy y esta semana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar la predicación del día de hoy. Yo rápidamente voy a poner acá el machete, digamos, como decimos acá en Argentina. Así que te invito a abrir tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5. Rápidamente vamos a ver el significado y el propósito verdadero de lo que es la muerte y la resurrección de Jesús, esta reconciliación entre Dios y el hombre, ¿no? Que fue para lo que vino Jesús a este mundo, para volver a reconciliar al hombre con Dios. Y esto es muy importante porque en esta semana hemos estado viendo mucho de que hay mucha preocupación, mucho temor, preguntas, ¿no? En cada una de las personas, incluyéndome a mí, incluyéndonos a nosotros que quizá por ahí conocemos un poquito a Dios, ¿no? Nos hemos acercado un poquito a Dios. Fíjate que en todos surgen este tipo de preguntas. Pero hoy vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es el propósito verdadero y el significado verdadero de lo que es la muerte y la resurrección de Jesús, aquella reconciliación entre Dios y el hombre, aquella unión que hizo Jesús entre Dios, el ofendido, y el hombre, el ofensor, ¿no? Nosotros que fuimos ofendiendo a Dios con nuestros pecados, ¿no? Así que hoy vamos a ver 5 cosas que podemos entender que Jesús hizo por nosotros en esta reconciliación del hombre con el Padre Celestial, ¿no? Esto lo provocó nuestro Redentor. Así que te invito a 2 Corintios capítulo 5. Rápidamente vamos a leer desde el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Dice, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne,
y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, termina esta lectura hermosa, hermosa, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí vamos a terminar la lectura del día de hoy. Vamos a ir compartiendo punto por punto unos versículos especiales. Pero fíjate vos que lo primero que Jesús hizo a través de esta reconciliación es darnos una nueva posición. Fíjate vos que el versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Y esto habla de una característica o de una situación especial que es condicional de las demás. O sea, de los demás 4 puntos que vamos a ver el día de hoy, esta es la esencial. Si no está esta, las demás no existen. Fíjate que el versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque de modo que si alguno está en Cristo, y esta expresión, si alguno está en Cristo, aparte de ser condicional y ser la primera que vamos a ver acá, en una nueva posición, es si alguien, fíjate que el versículo 16 dice, lo conocimos. Si yo conozco a Cristo, si yo estoy en Cristo, ¿no? Y esto hace referencia a que el creyente, cuando es objeto de redención de Cristo, a quien Él vino a redimir, a quien Él vino a salvar, vos y yo, ¿no? Cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos hace una nueva criatura y nos da una nueva posición. En este primer lugar, Jesús nos da una nueva posición. Él nos pone en Cristo. Y esto significa 4 cosas. Pero antes de esas 4 cosas vamos a ver Romanos capítulo 5. Busca en tu Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo vos pecador y yo, el Señor Jesús murió por nosotros. Ahora esto incluye 4 verdades. ¿Por qué Dios nos dio una nueva posición a través de Jesús? ¿Qué es esto de que Él nos da una nueva posición? ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, significa de que nosotros tenemos la seguridad de que Cristo cargó el juicio de Dios contra el pecado, ¿no? Imagínate que nuestro pecado, el tuyo y el mío, era una deuda contra alguien. Ese alguien era Dios, es Dios, ¿sí? Tu pecado y el mío era una deuda contra Dios. Ahora, esa deuda debía ser saldada, ¿no? Y ahí es donde entra Jesús, el sustituto. Es la seguridad, esto nos da la seguridad de que Cristo cargó el juicio de Dios contra el pecado y lo hizo por vos y por mí. En segundo lugar, entendemos que somos aceptados por Dios a través de aquel en quien Él se ha complacido, o sea, Jesús. Jesús nos hace aceptables a Dios y aceptados por Dios, a nosotros mismos. Pero sin Él no podemos ser aceptados por Dios, porque hay pecado en nuestra vida. Por eso quiero que entiendas que las 4 siguientes son consecuencia de esta primera. Primero, debo haber creído y aceptado a Jesús como mi Salvador. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Vos y yo somos hijos de Dios cuando estamos en Cristo. Y estar en Cristo significa creer y recibir a Cristo, ¿no? Creer y recibir a Cristo. En tercer lugar, ¿qué significa que Jesús nos dio una nueva posición? Es nuestra seguridad en Jesús,
aquel que es la resurrección a vida eterna y es la garantía de nuestra herencia en el cielo. ¿Sabes qué? Vos y yo, cuando termine nuestra vida en este mundo, vamos a abrir los ojos en otro lugar. Hay dos lugares donde podemos abrir nuestros ojos, en el cielo o en el castigo eterno, el infierno. ¿En cuál de los dos vas a abrir tus ojos cuando cierres en este mundo, cuando cierres tu mirada en este mundo? ¿En cuál de los dos? ¿No? Jesús, a través de estar en Cristo, Él me da la seguridad de que voy a resucitar para una vida eterna. ¿Sí? Una vida eterna, una vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante, una vida en abundancia. Y Jesús es la garantía de mi herencia en el cielo. ¿Ves? Fíjate que tenemos un lugar preparado para nosotros. Hay un lugar con tu nombre si hoy aceptás a Cristo como tu Salvador. Hay un lugar para vos y para mí en el cielo. Y en cuarto lugar, el hecho de que Jesús nos dé una nueva posición significa, ¿sabes qué? Es nuestra participación en la naturaleza divina de Cristo. ¿Qué es esto? Me decís. Fíjate que esto significa que Jesús me hace partícipe de su naturaleza divina, de los atributos que puedo tener. Él es eterno, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. No es que tiene principio y dura hasta siempre, no. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Y Él me da ese tipo de vida. Él me da esa vida y me hace partícipe de su naturaleza divina, ¿no? Fíjate que Jesús, cuando yo estoy en Jesús, Él me da una nueva posición. Y vamos a ir rápidamente al punto número 2. Jesús nos hizo o me hizo una nueva criatura. Y volvé a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo nos regenera, Cristo nos hace una nueva creación con un nivel nuevo de excelencia. Él te vuelve a regenerar. Esto se refiere a cuando yo nazco de nuevo, se refiere a un nuevo nacimiento. Me hace morir a lo antiguo y vivir para algo nuevo. Al morir uno por todos, dice el versículo siguiente, ¿no? Que Él murió por todos y luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús me hace una nueva criatura, Él me hace una nueva criatura para que yo viva para Él. Él me regenera, ¿no? Me hace nacer de nuevo con un nivel de excelencia. Y vamos a abrir Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, ahí fíjate, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Juan capítulo 3, versículo 3, en esta charla que Jesús tenía con Nicodemo, seguramente lo debes recordar. Juan capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ves? Otra condición más. Yo no puedo ver el reino de Dios si no he nacido de nuevo. Entonces Jesús debe hacerme una nueva criatura, debe hacerme nuevo, debe hacerme nacer nuevamente para poder ver el reino de Dios. ¿Vos naciste de nuevo? Él te da nuevas oportunidades. ¿Vos sos parte de esa segunda oportunidad que Dios da? ¿No? Hay nuevas esperanzas y una nueva vida en Jesús. Pero aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a Efesios, para apoyar este punto también que vamos a leer, Efesios capítulo 2. Fíjate algo interesante también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Jesús produce un antes y un después. Dice el versículo 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves? Vos y yo estábamos siguiendo la corriente de este mundo cuando no conocíamos a Cristo. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Hacés lo que hacen todos. Vivís para hoy.
No pensás en mañana, tratás de no pensar en el futuro. Quizá pensás mucho en el pasado, pero no pensás en el futuro. Te ocupás del día a día, ¿no? Fíjate que hay gente que vive sin un sentido, vive sin una proyección a futuro. ¿Ves? Vivíamos, como dice este versículo, siguiendo la corriente de este mundo. Para donde van todos, bueno, allá voy. Fíjate que cuando Jesús me hace una nueva criatura, Él me da vida y me saca de ese ritmo o de ese círculo vicioso donde yo iba, por donde yo caminaba, y me hace una nueva criatura con nuevos comienzos. Ahí está la esperanza en Jesús. Y fíjate que esta expresión de que Corintios 5:17, que Él hace las cosas viejas ya pasaron, ¿no? Las cosas viejas ya pasaron y de acá en más Él hace todas nuevas. ¿Por qué dice que hace todas nuevas? ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona conoce verdaderamente a Jesús, esto produce una nueva percepción de la realidad, una nueva percepción de la vida, una nueva oportunidad de la vida. Va pensando de otra manera. Lo que ya pensaba antes quedó atrás y se proyecta nuevamente a una vida, pero para vivirla solamente para Jesús. Él deja, aquel que aceptó a Cristo como su Salvador, que conoció a Jesús realmente, deja todo lo pasado atrás, ¿verdad? Deja todo lo pasado atrás y empieza a vivir una vida diferente. Y ahí está la situación que vos y yo debemos estar viviendo el día de hoy. Jesús nos hace una nueva criatura. Jesús nos hace una nueva criatura. Ya leímos que Jesús nos da una nueva posición cuando estamos en Él, pero también entendemos de que Jesús nos hace una nueva criatura. ¿Sabes qué significa esto? Que hay perdón para vos y para mí. No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado que hayas cometido. No importa cuán grande o cuán chiquito como vos lo consideres. Para Dios el pecado es el mismo. Es pecado. Entonces, no importa cuántos pecados ni cuál pecado hayas cometido en tu vida, el Señor lo perdona. A veces hay consecuencias, siempre hay consecuencias, ¿no? Yo no puedo de repente asesinar a una persona e irme al frente del juez y decirle al juez que Dios me ha perdonado. Está bien, Dios me perdonó, pero fíjate vos que hay consecuencias y las leyes se deben cumplir. Vivimos en Argentina, particularmente nosotros, se deben cumplir las normas que están establecidas por las autoridades, porque eso también lo establece Dios, ¿no? Entonces, ¿hay consecuencias de mi pecado? Sí, hay consecuencias de mi pecado. El próximo mensaje que vamos a estudiar del Sermón del Monte es acerca del adulterio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el adulterio entra a un matrimonio? ¿Qué pasa cuando una persona engaña a su pareja? ¿Hay perdón? Sí, por supuesto que hay perdón, porque Dios perdona, pero a veces hay consecuencias, ¿no? Ahora fíjate que Jesús a vos y a mí nos hace una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron atrás, pasaron, y de acá en más Él hace una perspectiva nueva, una actitud nueva hacia la vida, ¿no? No es positivismo, no te confundas. Pensás y programás tu vida, planeás tu vida, así sea que vivas 1 año, 2 años, 10 años, 100 años más, lo que fuesen, los planeás centrado en Dios. Vivís el momento proyectándote a futuro, ¿no? Como decía Pablo, que proseguía a la meta, ¿no? Poniendo los ojos en Jesús. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, Él me hace una nueva criatura. Y qué lindo que el Señor haga eso en nosotros, ¿no? En tercer lugar, Jesús nos declara inocentes. Y fíjate que anteriormente hablábamos acerca de los pecados. Vos cometiste un pecado, yo cometí un pecado, yo he cometido miles de pecados. Y el Señor me ha perdonado de cada uno de ellos. Entonces, fíjate que Jesús hace esto posible. Jesús hace de que yo y vos podamos adquirir el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y que Él solamente sea el justo que fue puesto voluntariamente, ¿no? En reemplazo de vos y de mí. Ayer escuchaba una noticia mundial, ¿verdad? Que estaba todo el mundo atento acerca del Papa Francisco. Y en un titular de la noticia decía: el Papa perdonó a todo el mundo.
Y la verdad es que el único que puede perdonar pecados es Jesús, Dios y Dios Padre, ¿no? La Trinidad es la única que puede perdonar pecados. Y fíjate vos que nosotros debemos entender esto, solamente en Jesús hay perdón, en nadie más. Yo no puedo llegar a otra persona y decirle te perdono, no, ¿quién soy yo? Soy un pecador más. Quizás yo soy más pecador que vos. Entonces, entendamos la autoridad de Jesús ante el pecado, porque Él venció al pecado y venció la muerte. Y a través de esa sustitución, ¿no?, de nosotros por Él, ¿no?, Él nos declaró inocentes. Versículo 18 y 19 de 2 Corintios capítulo 5 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, fíjate qué interesante, porque no fuimos nosotros los que buscamos a Cristo para que nos reemplace y nos reconcilie con Dios. Fue Dios mismo quien puso a su Hijo, como dice como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y qué interesante lo que dice este versículo, y todo esto proviene de Dios. Es Dios buscándote a vos y a mí. Es Dios el que puso a Cristo y nos reconcilió a nosotros con Él mismo a través de Jesús. Y qué lindo poder leer esto. Dice el versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y antes de ir al siguiente punto, quiero que prestes atención. Dios Padre no tomó en cuenta tus pecados ni los míos. Él no los tomó en cuenta. Él puso a Cristo, ¿no? Él asumió nuestro lugar, Jesús asumió nuestro lugar, y Él pagó por nuestros pecados, y automáticamente nos declaró inocentes de todo lo antiguo, y del pecado de muerte nos reconcilió con Dios. Y era Dios mismo el que estaba reconciliando al hombre con Él mismo a través de Jesús. Y vamos a Romanos, capítulo 5, nuevamente versículo 9 y 10, y dice lo siguiente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué importante poder leer esto, ¿no? A través de la sangre de Jesús somos justificados. Él nos declaró inocentes. Primero, vos y yo éramos culpables. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿no? Vos y yo éramos culpables, pero cuando entra Cristo en acción, cuando Jesucristo viene a este mundo, nace en un pesebre, ¿no? Y conocemos toda la historia, que la recordamos siempre a fin de año. Cuando Jesús ingresa en este mundo, cuando se encarna en este mundo, Dios hecho hombre, ¿no? Él se pone voluntariamente en lugar tuyo y mío, y automáticamente a través de su sangre fuimos salvos de la ira de Dios contra el pecado, y también justificados a través de su sangre. La sangre de Jesús limpia tu pecado y el mío. La sangre de Jesús no solamente limpia nuestros pecados, sino que es la que nos salvó de la ira de Dios, no contra vos y contra mí, sino contra el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. El Señor no aborrece a las personas, aborrece el pecado y la maldad que hay en el corazón de cada uno, en el tuyo y en el mío, ¿no? Fíjate que Él nos salvó de la ira de Dios contra el pecado, y además nos reconcilió con el Padre, y como consecuencia de esta reconciliación vamos a ser salvos por la vida de Jesús. Jesús nos declaró inocente, el punto número 3. En cuarto lugar, quiero que pienses en esto. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 otra vez, y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos
en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabes qué? Jesús, a vos y a mí, nos hace embajadores. Nos hace sus representantes. Fíjate que en la antigüedad los reyes buscaban ancianos, personas de edad avanzada, ¿no? Y los ponían en diferentes países como representantes, o en diferentes lugares como representantes suyos. Y esta es la expresión, ¿no? Nosotros somos embajadores, somos representantes de Dios en la tierra. Fíjate que tu comportamiento y el mío tiene mucho que ver, porque de acuerdo a nuestro comportamiento es como dejamos visto a Dios aquí en la tierra. Vos y yo somos representantes y somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjate que el versículo 19 dice: nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ¿no? Imagínate esto: Dios, el ofendido; Cristo, el sustituto; y Fede, vos y yo, el ofensor. Entonces, Dios mismo pone a Jesús. Jesús se pone voluntariamente para cumplir, para recibir el juicio y el castigo de Dios del pecado tuyo y mío, porque Jesús no lo cometió, no cometió ningún pecado. Y fíjate que Él ocupa ese lugar y nos reconcilia otra vez. Es como que vuelve a unir un lazo entre Dios y yo, ¿no? Ahora, como ya lo hizo conmigo y como ya lo hizo con vos que quizás estás mirando este video, nuestra misión como embajadores es la palabra de reconciliación. Es alcanzar a los demás y pedirles que se reconcilien con Dios. Y dice el versículo 20, dice: como si Dios rogase, y entiéndase esto, como si Dios habla, como si Dios llama, como si Dios ruega a los demás a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Vuelvan a reconciliarse con Dios. Y hoy esta semana escuché mucho de este mensaje en algunas iglesias. Volvamos a reconciliarnos con Dios. Y qué importante es volver a reconciliarse con Dios. Volver a reconciliarte con Dios. Mateo capítulo 28, un versículo muy conocido, dice lo siguiente: vos y yo somos embajadores de Dios aquí en la tierra y debemos llevar su mensaje. Dice Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves? Vos y yo somos embajadores de Dios en este mundo. Y lo que pasa es que a veces nuestro comportamiento o nuestra manera de actuar en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en donde sea que estamos, a veces no es como la de un verdadero embajador de Dios. Entonces debemos vivir de una manera piadosa ya que estamos en Cristo. Y no importa si te equivocaste anteriormente, no importa lo que hiciste antes, Jesús te perdona. Arrodillate en tu habitación o en un lugar donde estés tranquilo, habla con Dios y pedile perdón. Y cuando aceptás ese perdón, volvés a arrancar una nueva etapa, ¿no? Una nueva perspectiva de vida. Debes arrepentirte de tus pecados, como yo lo hago, ¿no? Arrepentirme de mi pecado y mirar a una óptica diferente. Si yo iba para allá con mi pecado, entonces ir para el otro lado con una nueva vida, ¿no? Entonces debo llevar ese mensaje de reconciliación. El evangelio nunca es para que te lo quedes vos. Ya lo aceptaste, ya escuchaste de Jesús, ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, entonces empezá a repartirlo. Repartirlo en tu casa, repartíselo a tus padres, repartíselo a tus hermanos, repartíselo a tus sobrinos, a tus compañeros de trabajo. Hay muchas personas que están necesitando del mensaje de Cristo en este tiempo. Reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es hacer caridad, no es hacer esto o lo otro. La función de la iglesia es llevar el mensaje de que el hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Esa es la tarea esencial de la iglesia. Llevar el evangelio a las demás personas para que otra persona pueda conocer de que Jesús lo ama y de que ni siquiera debemos hacer un paso porque Dios ya hizo el primero.
Entregó a su Hijo para morir por vos y por mí. Venció el pecado en la cruz, pero también venció la muerte. Al tercer día resucitó. Entonces debemos llevar ese mensaje a todas las personas. Aquel que hoy quizá es su último día de vida. No lo sabemos, ni siquiera sabemos el nuestro, pero debemos llevar ese mensaje. Debemos llevar el mensaje: reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Y si vos hoy estás mal con Dios, si vos hoy en algún momento lo conociste y de repente hoy estás alejado, dice la Biblia: venid. Venid y pongámonos a cuenta, ¿no? Acércate hoy a Dios y pedile que te dé una nueva perspectiva de vida. Esta nueva perspectiva es Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, para ir terminando con este mensaje. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Padre, a quien se le aplica el principio divino de la imputación, trató a su Hijo como un pecador cuando él nunca lo fue. ¿Pero por qué? Por vos y por mí. Dice que al que no conoció pecado, a Jesús, por vos y por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos. Vos y yo éramos injustos. Vos y yo éramos lo que debíamos haber estado en esa cruz. Vos y yo somos lo que debíamos haber pagado por esos azotes, haber recibido esos golpes, haber recibido el rechazo de la gente. Vos y yo debíamos haber recibido los abucheos. Quizá a Jesús le arrojaron cosas, quizá lo escupieron, dice la Biblia. Entonces, fíjate que aquel quien no conoció pecado, dice la Biblia, que Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que vos y yo fuésemos hechos justos. Para que vos y yo fuésemos hechos justos. Aquel que no había pecado fue tratado como un pecador. Para que vos y yo, que nunca habíamos cumplido la ley como la cumplió Cristo, fuésemos hechos justos. Él trató a Jesús como un pecador, porque asimiló y recibió el castigo contra el pecado que vos y yo habíamos cometido, mientras Él vivió una vida santa, una vida pura, una vida agradable en todo momento a Dios, y nos hizo a nosotros partícipe de esa vida que vivió Jesús. Él aceptó la parte del castigo y nosotros la parte del amor. Fíjate que Dios es justo. Ahí se aplica la justicia de Dios, pero también el amor de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y yo te pregunto, ¿vos y yo hemos pecado? Y si la respuesta es sí, te vuelvo a preguntar, ¿vos y yo estamos muertos? Estamos en vida hoy con esta oportunidad de volver a encontrarnos con el Creador. En Jesús está la vida. En Jesús está la vida. Y fíjate que necesitamos acercarnos a Dios. Esta mañana escuchaba un mensaje de Louis Giglio que hacía referencia justamente a esto que estamos estudiando. Un ejemplo muy conciso, ¿no?, con todo esto. Dice que él estaba en un estadio mirando un partido y de repente empieza a sonar su teléfono, saca su teléfono, ve que es una llamada, sabe quién es y no lo atiende porque está ocupado con otra cosa, guarda su teléfono y al ratito vuelve otra vez a sonar el teléfono. No era una llamada, era un mensaje. Entonces le dice el mensaje: ¿por qué me mirás la llamada y no me atendés? Yo te estoy mirando, ¿no? Entonces él, como estaba ocupado con otra cosa, guarda el teléfono y empieza a mirar así para todo el estadio, a saludar por las dudas alguien lo esté mirando, y continúa haciendo lo suyo. Y sabes que vos y yo hacemos eso hoy en día con Dios. Estamos mirando la llamada a Dios y no la contestamos. Estamos viendo que el mundo está en llamas, que hay una preocupación terrible en el mundo, y lo único que hacemos es guardar el teléfono y decirle a Dios: espera, ahora no es momento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo.
No tengo tiempo. Escuchaba hoy un predicador que decía también, cuando yo era joven y buscaba, y me buscaban para ir a la iglesia, decía, y me buscaban para alabar a Dios, para buscar a Dios, yo siempre decía lo mismo: no tengo tiempo. Y hay mucha gente que hoy no tiene tiempo para Dios. Y hoy estás en tu casa. Hoy estás en tu casa, tenés tiempo, podés acercarte a Dios en este momento, podés hacerlo, podés hacerte parte de estos 5 principios que hemos estado viendo. Hoy podés acercarte a Dios a través de este libro y a través de una simple oración. Entonces yo te invito esta semana a que no le mires la llamada a Dios, a que no te niegues a atender, a que puedas hoy responder esa llamada a ese Dios que te está llamando y que te está hablando y que te quiere dar una nueva posición. El perdón está a la puerta, vos podés ir y tomarlo. Jesús ya pagó por tus pecados y los míos. Ahora bien, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a hacer oído sordo a este llamado que el Señor está haciendo para vos? ¿O vas a aceptarlo como tu Salvador y como tu Señor? Ahora, quizá vos sos una persona de que está alejada de Dios y que está quizá enojada con Dios y quiere tomar otra vida, ¿no? Fíjate vos que el Señor siempre está esperándote a vos y a mí. Dice una historia que cuando al pastor se le perdió una oveja, dejó las 99 y se fue a buscar a la número 100, ¿verdad? Hay un ministerio que se llama la oveja 100, aquel que va a buscar a esa oveja 100, esa que está perdida y que hoy puede volver a casa. Fíjate que necesitamos encontrarnos con Dios urgentemente. Este mundo necesita encontrarse con Dios. Este mundo necesita encontrarse con Dios. Algo más que compartía Luis Giglio, le preguntaban si realmente Dios está castigando a este mundo, si Dios está haciendo un juicio sobre este mundo con este virus que ha atacado a toda la humanidad, ¿no? A todo este mundo, todo está repleto por este virus, hay un miedo terrible, un desconocimiento a veces, hay una histeria terrible, la gente está mal, hay gente que no quiere salir, hay otra gente que sale de más, que no respeta la cuarentena. Y fíjate que yo no creo, por ahí quizá seguramente Dios puede responder esto, ¿no? Pero no somos quien para poder decir si Dios está juzgando el mundo o no. Pero lo cierto es que el juicio viene, porque la Biblia habla de un juicio, ¿no? Donde todos compareceremos ante Él. Un día estarás frente a tu Creador, hayas creído o no que hay Dios o no. No importa si hayas creído o no que existe Dios, pero un día dice la Biblia que vos y yo vamos a estar delante de Él. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le vas a decir? Hoy vos tenés la oportunidad. No sabemos si Dios está juzgando al mundo con esto del virus, pero lo que sí sabemos es que el juicio en algún momento va a venir, porque está escrito acá. Pero también sabemos y tenemos la esperanza de que hoy estamos en un momento que se llama gracia. Es el regalo de Dios que vos y yo no merecemos. No merecemos este regalo. Y este regalo está ahí para que vos vengas y lo tomes. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar o lo vas a dejar? Si vos no te apropias de esa gracia, si el Señor no ingresa en tu vida, si no crees en Jesús como un suficiente Salvador, si no pedís perdón por tus pecados, entonces no vas a alcanzar este regalo que está ahí. Ahora, vuelvo y cierro con esto. El mismo Dios, el ofendido, reconcilió al ofensor, que es en este caso vos y yo, a través de Jesús, nos reconcilió consigo mismo. Dios ya hizo el primer paso. Vos lo único que necesitas hacer es responder a esa llamada que Dios está haciendo para ti. Te envío un abrazo en esta transmisión que seguramente vamos a estar viendo con los hermanos en la iglesia y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Fíjate que necesitamos entender de que Jesús abre un puente entre Dios y el hombre. Él es el único que puede unir a Dios con el hombre. Te agradezco mucho por estar prestando atención, a ver si ojalá hayas anotado en tus apuntes y hayas podido ver este video.
seguramente lo podés volver a reproducir y poder volver a estudiar más profundamente, y te animo a que puedas estudiar la Biblia en tu casa durante esta semana. Vamos a seguir respetando las medidas del municipio, nos quedamos en casa. Lee tu Biblia, aprovecha de leer un libro, aprovecha de pasar tiempo en oración, conocer un poquitito más a Dios. Y como decía hoy un hermano en una predicación, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu ser con Dios? ¿Estás en una buena relación con Dios? Y si no, hoy es el momento. Hoy es el momento para que puedas volver a restaurar esa relación con el Creador. Que el Señor te bendiga. Lee la palabra en esta semana.